Los trabajadores de las emergencias móviles, privadas y públicas se declararon en estado de alerta por el aumento de las situaciones de violencia en la zona del Cerro Norte y en las últimas horas emitieron sendos comunicados donde exhortan a los equipos a ingresar a esta zona solamente con apoyo de la policía. Desde los funcionarios del servicio SAME 105 de ACE, nucleados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública, se emitió un comunicado donde se delimita la zona en las calles, Camino La Paloma, Santín Carlos Rossi, Carlos María Ramírez y Cuba, donde solo cubren los llamados clave 1 y 2, pero con apoyo del 911. Misma posición tomó la red de trabajadores de las emergencias móviles, privados, que están nucleados en la Federación Uruguaya de la Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos con información con 17 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias, nieblas y neblinas, vientos soplando del noreste al noroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 20 grados. Como siempre, viendo allí algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tienen que saber que en Jacinto Trapani y Camino Leandro Gómez está trabajando UTE hasta las 5 de la tarde. En Gaboto, entre Galicia y La Paz, hay trabajo de hormigonado hasta las 18 horas. Martín C. Martínez, entre Víctor Aedo y Uruguay, hasta las 0 horas va a haber un evento. Algunos de los puntos de la capital que van a estar complicados en esta jornada. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. En el Día Mundial de la Enfermedad ELA, que se conmemora este 21 de junio, la organización Tenemos ELA, que trabaja por los derechos de las personas que sufren esta enfermedad neurodegenerativa, denuncian la falta de controles que ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos. La mesa representativa del PIT-CNT analizará en julio una moción de 8 sindicatos que propone suspender los derechos del Sindicato de la Policía Nacional hasta el próximo Congreso del PIT-CNT, en respuesta a la postura sobre la represión durante una manifestación de trabajadores de la pesca afuera del Ministerio de Trabajo. La Suprema Corte de Justicia confirmó la pena de 15 años de prisión para Martín Mutio por el delito de narcotráfico en la causa de embarque de 4,5 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Hamburgo. Un informe de la INED muestra que 83,4% de los estudiantes de UTU y 37,5% de liciales reciben orientación vocacional o laboral. En la apertura de la Copa América de Estados Unidos, Argentina le ganó 2-0 a Canadá y hoy por el mismo grupo juegan Perú y Chile. Uruguay debutará el domingo ante Panamá. Las empresas consultoras, equipos, Cifra, Factum y Opción no tienen previsto realizar sondeos a boca de urna en las elecciones internas del próximo 30, a fin de mes. Por el momento, la Usina de Percepción Ciudadana será la única que realizará una y los datos van a ser difundidos acá por TV Ciudad. La definición de las encuestadoras de no realizar boca de urnas se debe a que los canales privados con los que trabajan habitualmente no contrataron ese servicio y el costo que lleva esa tarea solo se puede solventar con un cliente que lo pague, dijeron fuentes de estas organizaciones a TV Ciudad. Los canales privados abiertos y BTV se basarán en los datos oficiales de la Corte Electoral y no contarán en esta elección nacional con el clásico momento de la jornada a las 20 y 30 horas en que se difunden los primeros datos de cada empresa consultora en base a los boca de urna realizados. Sí participarán de las transmisiones integrantes de empresas consultoras en el rol de analistas. La Usina de Percepción Ciudadana sí hará una proyección de escrutinio el domingo 30 de junio en base a circuitos electorales en los 19 departamentos del país. A las 20 y 30 horas va a divulgar los primeros resultados en TV Ciudad de la mano de la licenciada en estadística Ana Coimbra y también los publicará en la web de La Diaria. Posteriormente irá actualizando los datos en el transcurso de la transmisión especial por las elecciones internas que hará este canal ese día. La Usina de Percepción Ciudadana es un espacio de investigación aplicada en estadística, ciencias económicas y sociales. Sus socios son expertos en estadísticas de la Universidad de la República, La Diaria y el Centro de Estudios, etc.
El precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, va a proponer a todos los ganadores de las elecciones internas de todos los partidos firmar un compromiso para advertir de los efectos negativos de la reforma previsional que se pretende plebiscitar. Entiende que la propuesta del PIT-CNT dispara el déficit de jubilaciones y pensiones. De manera tal que los recursos que el Estado pueda constituir se van a tener que dedicar a bancar el déficit creciente de las jubilaciones y pensiones, porque se multiplica. Yo decía que, de acuerdo a los cálculos que hacen los técnicos del Banco de Previsión Social, de aquí al 2050, o sea, en 25 años, con la ley que aprobamos el año pasado, el déficit se incrementaría 1 punto del PIB, con el plebiscito se iría a 5 puntos del PIB. Eso significa, en buen romance, que todas las propuestas que se estaban haciendo de los distintos partidos vinculadas al tema, por ejemplo, de la pobreza infantil, que además reconozco que son de varios partidos que están hablando de estas posibilidades, no serían viables si se aprueba. Entonces, lo que yo acabo de señalar es que el Partido Independiente el 1 de julio yo voy a llamar a los candidatos que resulten ganadores de las distintas internas y les voy a proponer firmar un compromiso de advertirle, de decirle a los ciudadanos que esta reforma que se pretende plebiscitar sería muy negativa porque impediría, entre otras cosas, que las prioridades sociales del próximo periodo se pudieran cumplir. Gerardo Sotelo, dirigente del Partido Independiente, expresidente de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional, conocido como los medios públicos, mostró preocupación por el artículo de la Ley de Medios incluido por Cabildo Abierto que apunta a controlar los contenidos en busca de garantizar imparcialidad, dice. Sotelo criticó que no se consultara a especialistas al introducir un cambio tan importante y que si fuera diputado, dijo, no podría votar esta ley. Sobre pretexto de asegurarle a la gente que los medios de comunicación deben cubrir la información de manera completa, balanceada, etcétera, arroja la sombra de una mirada desde lo político sobre la actividad de los medios que tiene que ser libérrima. Como vulnera algunos de los principios básicos de la libertad de expresión, simplemente lo advertí, esto rápidamente se hicieron, no digo de lo que yo dije, me refiero a que la misma perspectiva tienen otros partidos, obviamente la oposición e incluso partidos de la coalición. ¿Ya está definida la postura del Partido Independiente? Sinceramente no lo sé, no lo he hablado con Iván. Obviamente hay un acuerdo político de que esto se vote así y existe la posibilidad de que el presidente interponga la derogación, digamos. Gerardo, diputado, ¿qué haría? Me lo preguntaron el otro día en una emisora colega. Yo no podría votar en algo que me es tan cercano, además, sobre lo cual he trabajado, estudiado y defendido durante tantos años un artículo de estas características, ¿no? Resulta que se introduce una variación a último momento en una ley de este tipo y no se consulta a nadie que tenga un saber un poquito más sofisticado sobre estos temas. Eso como técnica legislativa no es adecuado. El Partido Verde Animalista lleva 2 precandidaturas a las elecciones internas. Una de las posturas tiene un enfoque ambientalista que busca promover acciones que cuiden el medio ambiente y dar mayor visión a largo plazo en esta temática. Por su parte, la otra lista, la 409, busca generar un cambio para que los animales puedan convivir con los seres humanos y propone establecer la tipificación penal como delito de la violencia hacia los animales. La mayor visión ambiental, pensando siempre, como hemos trabajado, yo tengo ya muchos años de trabajar los temas ambientales, siempre en el largo plazo. Y ese es el tipo de cosas que queremos llevar al Parlamento. Sacar adelante aquellas iniciativas que, por ejemplo, en este periodo no salieron y no van a salir. Por ejemplo, la de los delitos ambientales, por ejemplo, la prohibición de los agrotóxicos que no están autorizados en otros países y acá siguen autorizados, ese tipo de cosas que son racionales y básicas pero que lamentablemente no se hacen. Por otra parte, estamos seguros que tenemos que trabajar también para que
el trabajo del Parlamento sea más intensivo. Muchas de las cosas que nosotros planteamos se pueden lograr a corto plazo. De hecho, las propuestas que nosotros hacemos son pragmáticas, son para allá y tienen que ver específicamente con continuar el trabajo que estamos haciendo como sociedad civil. Nosotros no estamos haciendo promesas a futuro, lo que hacemos es fomentar el trabajo que nosotros mismos estamos desarrollando desde las ONGs de protección animal desde ya. Somos activistas, ciudadanos tratando de hacer un cambio general para los demás animales, conviviendo con los humanos, y esto implica, por supuesto, un cambio desde la estructura política. Hay defensas que solamente se pueden dar desde el Parlamento y que hoy los partidos que están allí no lo están dando como primera bandera. Es una reivindicación que es necesaria y que es urgente. Una de las cosas principales es la tipificación penal de la violencia hacia los demás animales como delito. Eso es principal, la prohibición de las sangrías de yeguas. Son cuestiones muy puntuales que nosotros definitivamente tenemos que reivindicar, y la consideración de los demás animales dentro de nuestro núcleo familiar, también con la perspectiva que nosotros tenemos de que no se puede vulnerar a los demás animales adentro del núcleo familiar para violentar a otras personas también. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, participó del acto de lanzamiento de la lista 5, esto fue en la ciudad de Las Piedras, acompañó al dirigente canario Richard Charamelo, y allí la presidenta de la Asamblea General destacó la vocación de trabajo en el estado de los militantes de su partido. Dijo que es difícil que puedan identificar a un nacionalista polarizando y trabajando para que la sociedad esté dividida. Ustedes son servidores públicos. Si quieren estar en este partido, sepan que acá lo primero es servir a la patria, a donde vivimos y al prójimo. Pues nosotros no militamos solo para los blancos. Nosotros militamos para que este país sea un país de primera. Para nosotros, estando en el llano o estando en el gobierno, lo importante es estar al lado de los compatriotas. Pero además, hay otro tema. Ustedes vieron que nosotros decimos el futuro es de centro. Difícilmente a nosotros nos encuentren polarizando y trabajando para que haya una sociedad dividida. Muy bien. Para nosotros, la verdad en política está en trabajar por todos, respetar al que piensa diferente, ir con nuestra verdad y trabajar para llegar al gobierno para mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros. No van a escuchar de nuestro candidato en plena campaña, ni de ninguno de nosotros, y sé que de ninguno de ustedes referentes de sus zonas, agredir a alguien porque piensa distinto. ¿Saben qué? Eso es lo que buscan muchos. Tratar de tener una sociedad cada vez más dividida, pues ahí esta lista no va a estar. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que le preocupa que en las bases programáticas del Frente Amplio se proponga una vuelta atrás en la educación con la reinstalación de los consejos de primaria, secundaria y UTU, que la ley de urgente consideración hizo desaparecer. Da Silveira criticó que la coalición de izquierda no respete lo que, según dijo, se laudó mediante un referéndum. Me preocupa lo que dicen las bases programáticas del Frente Amplio, que se supone que es la partitura que los unifica a todos. Y cuando uno lee el capítulo de educación de esas bases programáticas del Frente Amplio, lo que hay simplemente es una vuelta atrás, es desmontar todo lo que se hizo en estos años y volver a la situación que existía cuando el Frente Amplio era gobierno. Proponen, por ejemplo, volver a instalar los consejos de primaria, secundaria y UTU con participación docente, que la LUC hizo desaparecer. Pero además no hay que olvidarse que el Frente Amplio convocó un referéndum contra la LUC y que una parte importantísima de los artículos de la LUC que se sometieron al referéndum fueron los que tenían que ver con la educación, y estaba el artículo que eliminaba esos consejos. Entonces es una cosa muy rara, ¿no? El Frente Amplio le gusta convocar a referéndum. Si el resultado del referéndum coincide con lo que ellos quieren, entonces dicen que habló el pueblo y que eso tiene que ser respetado. Ahora parece que si el pueblo no respalda lo que ellos quieren y respalda lo que hizo el gobierno, entonces hacen como si eso no hubiera existido y siguen adelante.
Seguimos en tema de campaña. La precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, en un acto en la zona oeste de Montevideo, hizo un llamado a planificar acciones en base al conocimiento de la realidad. Para la dirigente, las personas en situación de calle son una emergencia que deberá ser atendida de forma integral. Las personas en situación de calle también forman parte de la ecuación. También tenemos que luchar contra eso. Y por eso en el Plan País ponemos 30 equipos por todo el Uruguay y además un sistema de acompañamiento 1 a 1. Estamos en el siglo XXI, ¿no podemos tener un sistema de acompañamiento para 6.000 personas? Por supuesto que podemos. Y el seguimiento de trayectoria es así como hay que trabajar. Las personas en situación de calle, además de vivir una desgracia, porque la calle no es un lugar para vivir, generan en su entorno, como sabemos todos nosotros, un gran problema de convivencia, genera un gran problema de convivencia. Entrevistado en el ciclo Al Hueso de YouTube, el precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que el gobierno no es corrupto, pero sí que hay corrupción y cuestionó el papel del presidente en el caso Astesiano. ¿Vos pensás que este gobierno es un gobierno corrupto? No, ningún gobierno es corrupto, salvo, yo qué sé. Pero sí que hay corrupción. ¿Quién se escapa de eso? El tema es cómo tratás el tema y cómo barres para abajo la alfombra. Eso es lo peor. Vos lo que mirás es la reacción. Y porque lo que genera más suspicacia. Epa, ¿qué pasa? El olor... Caso Astesiano, para vos, ¿cuál fue el rol del presidente ahí? No sé. Me faltan respuestas. Ojalá lo tuviera. Yo te pregunto, ¿sabía? ¿No sabía? Ojalá lo podamos saber algún día. Para vos no está claro que no. Porque él dice claro. que lo traicionaron No está en su claro. confianza. No está claro. No está claro, voy a decir. ¿Cuál es la pregunta que vos hoy tenés con este tema? No, esa pregunta no la tengo que hacer yo. Ya a esta altura creo que... No sé. Ahí no tengo la respuesta. La Suprema Corte de Justicia confirmó una pena de 15 años de penitenciaría para Martín Mutio por un delito de narcotráfico en la causa de embarque de 4,5 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Hamburgo. Según publicó el diario El País, la sentencia contó con la unanimidad de los ministros. La sentencia establece que al momento de la apertura por parte de las autoridades alemanas, la sustancia estupefaciente incautada se encontraba acondicionada en 211 bolsos deportivos. También desestimó el argumento de la defensa de Mutio sobre que la droga podría haber sido cargada en alta mar, y esta conclusión se da porque paredes, techo y piso del contenedor no presentaban ninguna alteración estructural u otro tipo de particularidad y que los precintos no mostraban ninguna señal de falsificación, alteración o modificación. Recordemos que en agosto del 2022 la jueza de crimen organizado, Adriana Chasmadrián, había absuelto a Mutio por considerar que la fiscal Mónica Ferrero no había podido probar la responsabilidad de Mutio en la contaminación del contenedor ni su vínculo con el narcotráfico, dado que según la jueza no había pruebas de que la sustancia que llegó al puerto de Hamburgo fuera cocaína. Hacemos una pausa breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 25 grados a esta hora. Les contamos que los controles de la Junta Nacional de Salud a los prestadores de salud se perdieron. Esto lo dice la organización que se llama Tenemos ELA, que está trabajando por los derechos de las personas que transitan esta enfermedad neurodegenerativa. La falta de seguimiento provoca diferencias en la atención y pone muchas veces en riesgo la continuidad de los tratamientos. Las demoras en consultas a especialistas en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica demoran meses, según la presidenta de Tenemos ELA, que es Carolina Ríos, y que dijo que están buscando atenderse en cuidados paliativos para acelerar los trámites, pero que están absolutamente desbordados.
La Fundación Tenemos ELA reclama la conformación de un centro de referencia de la enfermedad para profundizar la investigación y otorgar un tratamiento similar a todos los pacientes, cuyo acceso a profesionales y medicamentos es muy diverso según el prestador de salud. ¿Es muy diverso acá en Uruguay? Es muy diverso en el Uruguay, en todo el mapa, ¿no? En Montevideo y el resto del país. Hay ventajas y desventajas. Hay algunas que el interior tiene la ventaja de la cercanía, de que todo el mundo se conoce, de que termina siendo amigos todos, entonces la empatía que genera hace que tengan una mejor asistencia, a veces con muy pocos recursos. En las grandes mutualistas, en los espacios más difíciles de acceso, en los hospitales públicos de Montevideo, a veces lograr tener fisioterapia, fonoaudiología, asistencia respiratoria es muy complejo porque se cortan las 10 sesiones, hay que volver a pedir médicos, se esperan 3-4 meses para tener un médico, los tiempos de demora están cada vez más complejos. Está complejo porque se perdió el control de eso, ¿no? Como que no se le exige que los tiempos que tenía antes la JUNASA de control de todas esas cosas. Y eso hace que cualquier mutualista, privado o pública, demore 3-4 meses sin ninguna justificación válida. Sobre el proyecto de ley de eutanasia que tiene media sanción de diputados, Rius dijo que como organización han hecho un proceso y entienden que las personas deben tener el derecho a decidir. Y esto se complejizó después de la pandemia. Esto, la estructura que se había logrado con el FONASA, con todos los sistemas de control, por las cápitas y por todo eso, quedó como diluida, como sin fuerza, ¿no? Les contamos que en el hall del Hospital de Clínicas está abierta una exposición de fotos que se llama Historias Vivas, organizada justamente por la organización Tenemos ELA en conjunto con el Centro ELA del Uruguay en el marco del Día Mundial de esta enfermedad. La exposición del fotógrafo Pablo Bieli incluye testimonios sobre la transformación y además nuevos proyectos de vida a partir de estar transitando esta enfermedad. Vamos a recibir a nuestra periodista Giuliana Perdomo. Está con uno de los temas que ha sido portada, uno de los temas que es centro de preocupación y atención por parte de la prensa por estos días. ¿Cómo está, Giuliana? Bienvenida, buen día. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú detallás, a raíz de los últimos episodios de violencia que se han dado en Cerro Norte con balaceras, que han puesto el foco de atención de las autoridades allí en esa zona, los trabajadores de SAME 105 resolvieron activar su protocolo de seguridad y no están ingresando a la zona, salvo que sean acompañados por el 911 para proteger y salvaguardar la vida también de los trabajadores ante esta situación. Y para ampliar, estamos con Cristian Escarrone, presidente de la Comisión Interina del Sindicato. Gracias por estos minutos. Bueno, se decide activar este protocolo que ya data de muchísimo tiempo. ¿Cuál es la situación y cómo la están viendo? Buenas tardes, gracias a ustedes por arrimarse hasta la Federación de Salud Pública para poder hablar de este tema, que es un tema que nos atañe a todos, la inseguridad que se está viviendo, que no es de ahora, entendemos que viene en una escalada hace muchos años y que hoy es un barrio específico, pero que el personal de la salud la vive día a día y es necesario utilizar el protocolo de seguridad. En este caso, SAME 105, el sindicato toma la resolución de aplicar el protocolo en esta zona por lo que ya saben todos, las balaceras, y que muchas veces nosotros tenemos que entrar a los barrios a atender llamados. Clave 1, clave 2, clave 3 y clave 4. ¿Qué significa eso? Que cualquier equipo de emergencia móvil entra por un clave 1, que es riesgo de muerte inminente, o un clave 4, que es una simple gripe, una lumbalgia. En ese espectro, en ese abanico de llamados, nosotros hoy estamos solo con clave 1 y clave 2, que son los que nos resguarda la seguridad de nuestros compañeros. Que entendemos que debemos abrir un ámbito de negociación con el Estado y con el Gobierno, porque muchas veces estas medidas son pocas para los trabajadores e ingresan igual a zonas inseguras, pero también entendemos que muchas veces con el acompañamiento 911 tenemos que asistir
no solo a adultos, sino a niños en casos graves. No debemos olvidar que SAME 105 tiene unidades de emergencias de adulto y pediatría. Y un caso de emergencia o de urgencia en un niño o en un adulto, para nosotros son iguales, porque son iguales en derechos. Entonces, aplicando el protocolo, quedando fuera de la zona de conflicto y con apoyo 911 se está ingresando, siempre y cuando que los trabajadores que estén en ese momento analicen la situación y estén todas las condiciones dadas para poder aplicar la asistencia en seguridad. ¿Hoy se está aplicando el protocolo en otras zonas de similares características? Bueno, el protocolo de seguridad para nosotros es la única forma que tenemos que trabajar para poder trabajar en todos los barrios de Montevideo y la zona metropolitana y el interior. Tenemos ha venido a través de los años una escalada de inseguridades contra los equipos asistenciales, contra el personal de salud, que hemos logrado intentar a través de ese protocolo trabajar en los diferentes barrios de Montevideo. Tenemos que resaltarlo, es que SAME 105 es la emergencia prehospitalaria pública, eso significa que nosotros llegamos a los domicilios, a los usuarios más vulnerados de esta sociedad, y cuando los derechos son vulnerados y hay pobreza en muchos de esos domicilios y todavía hay problemas de salud, el problema es mucho mayor. Entonces intentamos llegar a la mayor parte de domicilio en todo Montevideo y la zona metropolitana. Pero también todos esos usuarios, el Estado y el gobierno deben entender que nosotros como trabajadores tenemos que tener seguridad a la hora de poder entrar a los domicilios. Es por eso que resaltamos que se debería abrir una negociación en el cual buscar soluciones profundas que permitan a los trabajadores de la salud poder trabajar en condiciones seguras. ¿Son muchos los casos que los funcionarios quedan de rehenes en estas situaciones de violencia? Sí, el trabajador de la salud viene quedando de rehén en estas situaciones en la cual muchas veces no se encuentra una solución que nos habilita a trabajar a nivel seguro. ¿Por qué? Porque el protocolo lo que dice es que nosotros debemos entrar en clave 1 y clave 2, en riesgo de urgencia y emergencia, con apoyo de 911. Pero muchas veces no son zonas inseguras o no son barrios conflictivos que entramos y igual somos agredidos. Ahí se aplica enseguida el protocolo y la zona de exclusión, que ustedes lo verán ver porque nosotros siempre por cada zona de exclusión sacamos un mapa determinado en el cual por 24 horas los equipos asistenciales, es como una alerta para que los equipos asistenciales sepan que ahí hay zona de riesgo y solo se entra en clave 1 y clave 2. Cristian, para finalizar, ¿qué otras herramientas puede brindar el Estado para darles mayor acompañamiento, además del policial? Bueno, el tema de la inseguridad es un tema muy complejo y multifocal en que deberíamos abordar no solo el Estado, el gobierno, sino también las organizaciones sociales para poder trabajarlo a nivel profundo y que esto realmente se empiece a tratar de resolver para poder vivir con una vida más digna y en paz. Con respecto a los trabajadores de la salud, nosotros pedimos que por favor apliquen el protocolo como se debe, que no sea una interpretación de cada trabajador la inseguridad, sino que si un compañero, un trabajador de la emergencia móvil identifica una inseguridad, el equipo se retire, pide apoyo 911 y concurra, si es necesario, en un caso de emergencia o urgencia, a ese usuario, que también es víctima y rehén de la inseguridad en cada barrio de Montevideo. ¿Hoy en el horizonte no tienen reuniones sobre la mesa? No, por ahora no hemos tenido reuniones planificadas. Sí, me parece que sería de orden poder establecer reuniones que nos permitan a nosotros como trabajadores poder analizar la realidad que estamos viviendo hoy, que es una realidad de violencia e inseguridad que viene aumentando durante años y hoy nos encontramos en la situación en la que trabajadores no pueden entrar a Cerro Norte y usuarios no pueden ser atendidos. En ese sentido deberíamos tener una negociación para poder aportar algunos ejes centrales con respecto a la seguridad para poder trabajar de forma segura. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Rosina, tenían la palabra del sindicato a propósito de este protocolo de seguridad que se activa en Cerro Norte, donde no se puede ingresar por parte de los funcionarios sin el apoyo policial. Seguramente va a ser tema de las próximas horas y de los próximos días, así que seguiremos trabajando. Muchas gracias, Juliana. El otro móvil está a cargo de nuestro periodista Eduardo Delgado. Hay información también importante a nivel judicial. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenida, buen mediodía.
Buen mediodía, un gusto saludarte, Rosina. Así es, estoy aquí en el Palacio de los Tribunales, donde de las 13 horas se desarrolla una audiencia en cuanto a la medida, el pedido de medida cautelar de no innovar respecto al proyecto de Arasatí Neptuno. Esta medida, está siendo analizada por el juez Alejandro Recarey. Es un planteo de la Comisión Nacional de Defensa de la Vida y del Agua, también la organización Tucutuco, que es de vecinos de la zona de Arasatí, y cuenta con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República. El objetivo es frenar justamente la firma del contrato entre OCE y los inversores privados para la construcción de la planta potabilizadora, ya que consideran que no es la solución adecuada para dar agua potable al área metropolitana de Montevideo. Selva Ortiz, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua, considera muy importante esta instancia judicial, ya que dice que es la primera vez en que la academia y los científicos pueden hablar sobre este proyecto y que no fueron consultados previamente ni por OCE ni por el Ministerio de Ambiente. Escuchamos lo que nos dijo hace minutos Selva Ortiz. Para nosotros es trascendental acceder a la justicia en el tema Neptuno, porque ha sido uno de los reclamos que hemos tenido en cuanto al acceso a la información, a la participación y a la justicia, por no haber tenido participación fundamentalmente porque no se han tenido en cuenta muchos de los argumentos que hemos estado poniendo durante todos estos años de por qué entendemos que el proyecto Neptuno es una falsa solución para el abastecimiento de agua del área metropolitana. Hoy se va a escuchar a la academia, van a escuchar todos esos argumentos, un juez independiente va a escuchar todos esos argumentos y es una medida cautelar de no innovar que interpuso la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Entendemos que esa no es la solución, entendemos además que esto es una iniciativa privada. Este año estamos festejando los 20 años de la reforma constitucional de 2004, en donde justamente la reforma nace tratando de definir que privados no pudieran estar para abastecer agua potable o para satisfacer un derecho humano fundamental, como lo declaró el artículo 47, y esta es una iniciativa de privados, que privados se van a enriquecer durante muchísimos años a costa del bolsillo de todos los uruguayos, usuarios de OCE. Agregarte, Rosina, que en principio esta causa cayó en manos de la jueza María Larramendi, quien desestimó el recurso de pedido de alguna medida cautelar por considerar que no estaban legitimadas las organizaciones sociales para ello. Esto fue apelado y fue al Tribunal Civil de cuarto turno, el que sí consideró que las organizaciones sociales tienen legitimidad para hacer este tipo de planteo, ya que está en juego el medio ambiente, justamente. También que el Poder Judicial es el ámbito idóneo para adoptar medidas de prevención para un mal mayor. Tras esa decisión del tribunal es que este caso pasó de la jueza Larramendi al juez Alejandro Recarey, quien está en este momento tomando declaraciones fundamentalmente a científicos y académicos para asesorarse sobre el tema de Neptuno Arasatí. La audiencia en principio es pública, pero no se ha permitido el ingreso a algunas personas, sí a periodistas y no a cámaras tanto de filmación como tampoco fotógrafos. Estamos aquí a la espera de lo que ocurra en esta audiencia de esta jornada con el juez Alejandro Recarey. Muchas gracias, Eduardo. Temas que tienen que ver con la educación. El INED presentó el informe que se llama Adolescentes, Jóvenes y Empleo en la Educación Media. El informe se centró básicamente en la situación del alumnado de tercer año de educación media, tanto de secundaria como de UTU. La singularidad del estudio es que analiza hasta qué punto el sistema educativo está apoyando o no a los jóvenes con actividades de orientación y de formación que les facilite el tránsito hacia el mercado laboral. Eso lo dijo Guillermo Dutra, que es de la dirección del instituto. Mientras tanto, se supo que 83,4% de los centros de UTU tienen espacios específicos que brindan orientación vocacional o laboral, y este porcentaje desciende a 37,5% en los liceos. El documento recoge información de la encuesta continua de hogares, de la encuesta nacional de juventud y del informe Aristas con datos del año 2022. Hay diferencias pronunciadas entre lo que es la educación secundaria y la educación técnica. Claramente los jóvenes que están en educación técnica tienen un interés mayor que los que están en secundaria. El relevamiento nos permitió en el 2022 identificar que solo el 44% de los jóvenes que están en la UTU pensaban solo estudiar en el 2023.
O sea que ahí ya había un manifiesto interés de involucrarse en el mercado de trabajo, mientras esta cifra se mantenía a nivel de secundaria en un 65%. Tanto a nivel de educación secundaria, pero más aún a nivel de UTU, hay soportes de orientación y de formación orientado a los jóvenes. En el caso de la UTU, hay un 80% de los centros cuentan con estos dispositivos de apoyo en materia de orientación y de información sobre lo que sucede en el mercado de trabajo. Desde ayer se está desarrollando el conversatorio Convive Casaballe, en el que varias organizaciones civiles, sociales y educativas están compartiendo sus distintas experiencias de trabajo allí en la zona. Tenemos trabajos que tienen que ver más de corte asistencial, como pueden ser algunos trabajos que desarrolla la Facultad de Medicina, todo el área de salud. También tenemos trabajos con los actores del territorio, con vecinas, vecinos, la Escuela de Nutrición, la Facultad de Artes, pero también no me quiero olvidar de nadie, pero hay una amplia presencia de la universidad. Entonces, para nosotros, esta oportunidad de apoyar la organización del Convive Casaballe que se está haciendo aquí en el campus universitario, era también una oportunidad de darle más fuerza al proyecto de la universidad. Lo que hacemos es acompañar mujeres emprendedoras de la zona que muchas veces no cuentan con algunas herramientas para desarrollar sus emprendimientos, y bueno, la idea es justamente hacer ese seguimiento. Nos juntamos semanalmente con ellas, con un grupo de estudiantes que las acompañan. Tenemos distintas capacitaciones que abordan como todo lo que comprende su emprendimiento, y bueno, más allá de obviamente potenciar esos negocios, también se genera algo muy importante para nosotros, que es esa red entre ellas, ¿no? Como el encontrarse con otras personas que están en tu misma situación. Entonces también se han generado encuentros como súper importantes. Se realizó un diálogo sobre los proyectos legislativos que pretenden modificar la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. María Delia Cunio, de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, señaló que todos los proyectos atacan los mismos puntos de la ley porque la intención es ocultar la violencia contra las mujeres. Esto se inscribe en una reacción que es regional y que se puede decir que está mundial con respecto a los avances en derecho que hemos conseguido con nuestra propia lucha, las mujeres y disidencias, haciendo visibles estas violencias y pudiéndolas poner en el espacio público a través de una legislación. O sea, el ocultamiento de esta violencia es lo que está atrás de todos estos proyectos. Por algo atacan los mismos puntos neurálgicos. El punto de la denuncia falsa, que es como una especie de fantasma que recorre el mundo. Las mujeres denunciamos, entonces los hombres van presos, pero nosotros los denunciamos y es todo mentira, ¿no? Es como una especie de imaginario que no es real, ¿no? Porque las mujeres denunciamos cuando realmente somos afectadas y muchas veces la denuncia es muy difícil, la revictimización siempre está presente. Hay muchos casos de violencia que las mujeres empiezan el proceso de la denuncia y después se retractan, no porque estén mintiendo, se retractan porque tienen miedo, se retractan porque nadie les cree, porque están violentadas psicológicamente, porque el propio sistema judicial muchas veces la violenta. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que en julio la mesa representativa del PIT-CNT va a estar analizando la posibilidad de suspender al sindicato de la Policía Nacional tras una moción propuesta por 8 sindicatos. El dirigente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, defendió la propuesta, cuestionó a ese colectivo porque no condenó la represión del 5 de junio contra manifestantes del intergremial de la pesca e integrantes de otros sindicatos y dijo que esos operativos no son admisibles.
Nosotros no tenemos problema con que cualquier trabajador, incluyendo los trabajadores del Ministerio del Interior y la Policía, se organice, se sindicalice para defender sus condiciones laborales y pelear por mejores condiciones salariales y laborales. Eso es una cosa. Otra es que participemos de la misma organización sindical que nos nuclea a todos los trabajadores cuando la Policía Nacional y en particular las fuerzas de choque son utilizadas para reprimir manifestaciones de trabajadores. Una cosa es reprimir el delito, cosa con la que no vamos a objetar, son las funciones de la policía y en todo caso es una discusión de otro tipo en otras esferas, y otra es cuando se utiliza el aparato represivo del Estado para reprimir, como fue el caso del 5 de junio, a los trabajadores del mar que se estaban manifestando porque llevan 6 meses sin cobrar salarios. También luego, cuando el sindicato policial declara que estaban cumpliendo órdenes, eso es un error. Nosotros están de acuerdo con la orden, porque no dicen que están en contra de la orden que recibieron. Uno cuando está ejerciendo una función, yo también trabajo en una empresa del Estado, recibo órdenes, pero tengo dignidad para saber con qué estar de acuerdo y con qué no. Y si en todo caso tienen que acatar órdenes, una cosa es el funcionario concreto y otra el sindicato. Yo no he visto al sindicato policial decir que está en contra de reprimir trabajadores manifestándose. Los sindicatos de la Intergremial de la Pesca están pidiendo que los Ministerios de Trabajo y de Ganadería y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos revoquen el permiso de las embarcaciones que llevan más de 180 días sin trabajar. Mantuvieron una reunión ayer con autoridades buscando destrabar la situación que está afectando a 700 trabajadores y trabajadoras y mantiene además paralizada más del 75% de la flota pesquera. Ya vamos 7 meses de un paro empresarial, no de un paro de trabajadores, de un paro empresarial donde tenemos compañeros sin seguro de paro, sin FONASA, sin ningún tipo de cobertura. El Ministerio de Trabajo nos llama a reuniones informales sin respuestas. El Ministerio de Ganadería y Pesca no se aparece. DINARA, las reuniones que nos dan son muy acotadas, tampoco sin soluciones. Y donde ya entramos en un tiempo muy largo, 7 meses de inactividad del sector, con algunas empresas que ya pasan los 7 meses, y el Estado omiso totalmente. La Intergremial Marítima ya está haciendo las denuncias correspondientes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acá en el Ministerio de Trabajo, en DINARA, ya estamos presentando todas las denuncias correspondientes, donde la ley es clara, la ley 19.175, el artículo 37 dice, cuando tienen más de 180 días de inactividad injustificada le tienen que sacar los permisos. Y acá está claro que no tienen ninguna justificación por estar paradas, porque como dijo mi compañero, ya hay un 25% de la flota en la mar, han trabajado antes del 30 de abril, están trabajando ahora, han firmado convenios colectivos con aumento y recuperación salarial, y por ende no hay una justificación clara de ellos, ¿no? Porque están parados. Por lo tanto, si no les es rentable, que cierren, devuelvan los permisos, el Estado ponga los permisos en licitación. Llegaron al puerto de Montevideo los 2 escáneres para el control de contenedores y para evitar el ingreso de drogas a nuestro país. Van a quedar operativos en agosto y van a permitir aumentar la capacidad de control, dicen, en un 80%. Permite dar un paso importante en esa construcción de una aduana moderna y al nivel de los estándares que se exige en el comercio internacional en estos momentos. Y finalmente, y muy importante, lo que constituyen estos escáneres en materia de seguridad pública. Este gobierno ha sido muy claro que en su batalla, su lucha frontal contra el narcotráfico, y el poder contar con los escáneres que tienen las características de la tecnología que tienen estos escáneres nos permite dar un paso muy importante en esa lucha contra el narcotráfico. Esta licitación no solo abarca equipos de última generación, lo más moderno que hay en el mundo, sino que esta licitación incluye un servicio de operación y mantenimiento y a su vez un software de interpretación de imágenes, una capacitación a los funcionarios aduaneros, porque esto también, con el apoyo del Ministerio de Economía, fue necesario dotar a la aduana de personal para poder cumplir este servicio que va a ser 24/7.
Otros temas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lanzó una convocatoria dirigida a instituciones públicas de todo el país para que se sumen al programa que se llama Yo Estudio y Trabajo. Esta iniciativa está orientada a estudiantes de entre 16 y 20 años sin experiencia laboral y las becas que se otorgan mantienen vigencia por 9 a 12 meses. La selección se realiza a través de un sorteo público con criterios que favorecen la inclusión de mujeres, jóvenes en situación de vulnerabilidad, personas afrodescendientes y en situación de discapacidad y personas trans. Acá los chiquilines que ingresan al programa pueden hacerlo a partir justamente de un sorteo universal. Se hace una convocatoria abierta, todos los chiquilines y chiquilinas se inscriben y a partir de allí se realiza un sorteo de acuerdo a la cantidad de becas que cada una de las instituciones ofrece y en las localidades que hay. Y se generan además algunas acciones afirmativas vinculadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el porcentaje de mujeres y de varones que hay. Hay un mínimo que son 50% de mujeres. Debo decir que en realidad siempre son más las becas que se ofrecen a mujeres, más del 50%, o sea que en realidad eso está funcionando y funcionando muy bien. 13,5% para jóvenes que participan de programas vulnerables, particularmente los programas vulnerables de atención a personas en situación de vulnerabilidad del MIDES y de INAU, que son justamente quienes tienen mayores dificultades. 8% a jóvenes afrodescendientes. También acá decir que hemos superado esa cuota y en los últimos 2 años hemos estado en torno del 10 o el 12% de que quienes son becarios y acceden son jóvenes afrodescendientes, 4% de jóvenes con discapacidad y 2% de jóvenes trans. La retribución ofrecida es de 24.708 pesos nominales por 30 horas de trabajo semanales o 37.062 pesos en el caso de mujeres embarazadas o con hijos a cargo menores de 4 años. La ministra de Industria, Elisa Facio, dijo que la industria discográfica está cambiando, que tiene mayor relevancia las plataformas digitales que la comercialización de música en formatos físicos, lo que está implicando oportunidades, pero también desafíos a resolver, como por ejemplo el pago a los autores e intérpretes, cuestión en la que se está trabajando. Continuar con la mesa de diálogo que se creó cuando se reglamentó con el decreto reglamentario de la ley que reconoce los derechos de los intérpretes y los ejecutantes, que se creó una mesa de diálogo en la cual hemos tenido ya algunas instancias y esperamos avanzar con una definición. ¿Qué falencias se han plasmado en esa mesa de diálogo? No son falencias, en realidad son puntos de vista diferentes, desde por un lado los intérpretes y ejecutantes y por el otro lado las discográficas que tienen una tensión natural entre dos organizaciones, digamos, que se complementan y por otro lado también tienen esa tensión. Comenzó la Copa América, Argentina se estrenó en el Grupo A en un partido disputado en Atlanta, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez hicieron los goles y superaron a Canadá. Vamos a repasar entonces las mejores situaciones que ha tenido este encuentro. Ya en el segundo tiempo, el pase de Messi para McAllister y Julián Álvarez con la definición. Todo en el arranque de la segunda parte, partido cerrado. Necesitaba algo así para abrirse. Y bien Julián, típico gol de 9. Había sufrido un golpe en la rodilla, después tuvo que ser atendido por el médico. Y Lautaro que ya avisaba en el ingreso. Messi, el balón que iba a ir para De Paul, pero no. Para Lautaro y la definición del capitán del Inter de Milán para un gran gol. Con una muy buena definición de Lautaro Martínez en el cierre del partido. El 2-0 en un encuentro que no se cerraba nunca, parecía. Y la victoria entonces del vigente campeón del mundo y el vigente campeón de la Copa América. En Brasil, el presidente Lula da Silva cuestionó la decisión del Banco Central de mantener en 10,5% anual la tasa básica de interés del país. Afirmó que la entidad invierte en especuladores que ganan dinero con los intereses.
En una entrevista de radio, Lula da Silva afirmó que es una pena y que Brasil y su pueblo están perdiendo con esta tasa de interés, y cuanto más paga de intereses el país, menos dinero hay para invertir internamente, y eso tiene que ser tratado como un gasto, señaló el mandatario brasileño. El Comité de Política Económica del Banco Central anunció su decisión de mantener la tasa básica de interés en 10,5% anual, un valor que según Lula da Silva impide el crecimiento económico a un ritmo mayor, y yo no veo que el mercado financiero esté preocupado con las personas en situación de calle o con las personas desocupadas, porque el mercado no habla de la gente que necesita del Estado, según dijo. En esa línea, Lula cuestionó al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, designado en el cargo por el exmandatario Jair Bolsonaro y que trabaja con base en una ley de autonomía de la entidad monetaria aprobada en 2021. Los grandes préstamos los están haciendo los bancos públicos, mientras que los privados, en lugar de conceder créditos, prefieren ganar dinero con la elevada tasa de interés, dijo Lula, quien señaló que el comportamiento de Campos Neto es inapropiado porque pertenece a un sector político y trabaja sin autonomía. Nos vamos, volvemos a las 18:55, también el domingo a las 19 horas o el lunes tempranito a las 8. Que pasen bien, hasta luego. En el Día Mundial de la Enfermedad ELA, que se conmemora este 21 de junio, la organización Tenemos ELA, que trabaja por los derechos de las personas que sufren esta enfermedad neurodegenerativa, denuncian la falta de controles que ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos. La mesa representativa del PIT-CNT analizará en julio una moción de 8 sindicatos que propone suspender los derechos del Sindicato de la Policía Nacional hasta el próximo Congreso del PIT-CNT, en respuesta a la postura sobre la represión durante una manifestación de trabajadores de la pesca afuera del Ministerio de Trabajo. La Suprema Corte de Justicia confirmó la pena de 15 años de prisión para Martín Mutio por el delito de narcotráfico en la causa de embarque de 4,5 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Hamburgo. Un informe de la INED muestra que 83,4% de los estudiantes de UTU y 37,5% de liciales reciben orientación vocacional o laboral. En la apertura de la Copa América de Estados Unidos, Argentina le ganó 2-0 a Canadá y hoy por el mismo grupo juegan Perú y Chile. Uruguay debutará el domingo ante Panamá. Personal de emergencias móviles privadas y públicas se declararon en estado de alerta por el aumento de situaciones de violencia en la zona del Cerro Norte y en las últimas horas emitieron comunicados donde exhortan a los equipos a ingresar a esta zona solamente con apoyo policial.